Hoyos, año 1955. Mi madre me contaba que en esos años, a los comienzos de los 50, señora, y de repente alguien nos puede llamar, usted, señora, señor que está escuchando el programa, ojalá que nos llame para enriquecer el programa contándonos sus anécdotas. Mi madre me contaba que en esa época, a comienzos de los 50, uno de los problemas más serios que había en el Perú, en Lima, era una enfermedad que cuando le daba al niño, lo dejaba paralítico, paralizado. Y los padres se morían de miedo de que sus niños fueran a desarrollar la polio. Oiga, en la actualidad ya no hay polio en el Perú. Pero en esa época, en los años 50, la polio causaba enfermedad y muerte y secuelas. Temida esa enfermedad. Pues resulta que en Estados Unidos, un médico estadounidense que nació en Brooklyn, en Nueva York, el doctor Jonas Salk, S-A-L-K, Salk, dedicó 6 años de su vida a investigar y a desarrollar una vacuna contra la polio. Estoy leyendo la biografía de este señor, de Jonas Salk. Es una biografía, un libro delicioso, lindo el libro. Pero cuando estaba leyendo el libro, llegué al momento en que aquí en Estados Unidos, el 12 de abril de 1955, oiga, después de un año, así como ahora, un ensayo de fase 3, igualito a lo que estamos viviendo con la vacuna de COVID, igualito. Todo el mundo estaba, el planeta estaba esperando el resultado del estudio de fase 3 que había hecho el doctor Jonas Salk con 1,5 millones de niños en Estados Unidos. ¿Y cuándo se dio los resultados de este estudio? El martes 12 de abril de 1955. Salieron el doctor Salk y todos. ¿Y sabe qué? La vacuna de la polio que había desarrollado el doctor Jonas Salk, que era una inyección, tenía 95% de eficacia. Igual que ahora, pues igualito. El libro cuenta que en Estados Unidos y en el mundo las campanas de las iglesias empezaron a tañer, los claxons en los carros, la gente salía a las calles feliz porque se había encontrado una vacuna contra la poliomielitis. Y yo dije, caramba, ¿cómo habrá sido en el Perú? ¿Cuándo habrá llegado la vacuna esa de Salk al Perú? Entré al internet y encontré una nota de un periodista que se llama Jean-Pierre Andonaire Villegas, en la cual describe cómo sucedieron los hechos en 1955. Y para mi sorpresa, señora, ¿sabe qué está en ese artículo? De que menos de 3 semanas después que se aprobara la vacuna aquí en Estados Unidos de la polio, ya se la estaban aplicando los niños en el Perú. Jean-Pierre, qué gusto de saludarte. Gracias por estar con nosotros aquí en las tardes del coronavirus en RPP Noticias. ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctor Huerta. Un gusto saludarlo. Gracias por la invitación. Encantado. Gracias. Tú eres periodista del comercio. Cuéntale a los oyentes, ¿cómo fue de que menos de 3 semanas después que se aprobara la vacuna aquí en Estados Unidos, estuvieran los niños vacunándose en el Perú? Y eso lo escribiste en tu nota. ¿Qué pasó? Cuéntanos. A ver, bueno, según la información que yo pude recopilar a través del material digital que tenemos en el Archivo Periodístico del Comercio, la historia cuenta que, como bien dijo usted, el 12 de abril, la mañana del 12 de abril de 1955, se da el anuncio de que han encontrado una vacuna eficaz contra la poliomielitis, la vacuna que le pertenece al doctor Salk. Luego de ese anuncio, al día siguiente, el director de la clínica hogar él da la noticia de que están haciendo todos los trámites para traer la vacuna al Perú, porque ellos tenían más de 914 casos de poliomielitis en el Perú. ¡Wow! Después de eso, por medio de la asistencia social del Perú,
que era dirigida en ese tiempo por el doctor Víctor Morales Delgado, se da a conocer de que estaban preparando a 10 niños para inyectarles la nueva vacuna de Salk. El anuncio se dio el 27 de abril de 1955 y la primera inmunización se da la mañana del 3 de mayo de ese mismo año en la Casa del Niño de la Victoria. ¡Wow! Es más, en la nota que tú tienes se puede leer el nombre de esta niña. Yo quisiera hacer una invocación. A ver, señor, señora, que está usted escuchando el programa en este momento. ¿Conoce usted a una mujer que debe tener alrededor de 60 años? Su nombre, Rita. Su apellido, Liñán. El otro apellido materno, Salazar. Rita Liñán Salazar. ¿La conoce usted, señor, señora, que está escuchando el programa en algún lugar del Perú o del mundo? Rita Liñán Salazar. ¿Es su tía? ¿Su mamá? Llámenos. 212-4100, 212-7165, en Lima Metropolitana, 0800 13 140, número gratuito a nivel nacional. Si quiere mandarnos un mensaje por el WhatsApp, ya usted conoce nuestro WhatsApp, es el 942-591-532. Porque en la nota periodística que tú pones, Jean-Pierre, pones la fotografía del Archivo del Comercio de Rita Liñán Salazar, de 4 años y 6 meses, la primera niña que recibió en el Perú la vacuna Salk. ¿Has logrado averiguar algo de esta señora, de Jean-Pierre? Bueno, he intentado averiguar si la persona aún vive, si está acá. De acuerdo a mis averiguaciones, no he logrado obtener datos de ella, pero sí hice una investigación y no puedo tener ningún dato fidedigno de si está viva o no. Bueno, vamos a ver. Nuestros oyentes son los mejores oyentes del mundo. De repente alguien es familiar de la señora Rita Liñán Salazar, que el 3 de mayo de 1955 tenía 4 años y 6 meses y que fue la primera niña en recibir la vacuna contra la poliomielitis. Vamos a hacer una en el mundo. Las campañas tañían en todos los pueblos del mundo porque se había encontrado la vacuna contra una enfermedad que causaba parálisis en los niños, si es que no causaba la muerte de ellos, y el mundo entero se alegró de que una vacuna contra la polio se haya descubierto. Se descubrió aquí en Estados Unidos después de 6 años de trabajo del doctor Jonas Salk. Y menos de 3 semanas después, el 3 de mayo, una niña en el Perú, la niña Rita Liñán Salazar, que tenía 4 añitos y medio, fue la primera peruana en recibir la vacuna. Estamos conversando con un periodista, Jean-Pierre Andonaire, quien está con nosotros, él es periodista del Comercio, que ha investigado y ha escrito varios artículos sobre este interesante tema de las primeras vacunaciones contra la polio en el Perú. Jean-Pierre, entonces, lograste averiguar que pues así fue, ¿y cuántas dosis de vacunas se trajeron? ¿Se trajo suficientes? ¿Empezó un programa nacional de vacunación en esa fecha, en el 55? ¿Cómo fue? Bueno, a partir del 55, del 3 de mayo del 55, se aplicaron en total 30 dosis, porque la vacuna era 3 dosis por cada niño, y fueron 10 niños los que fueron vacunados por la Central Asistencial del Perú, ¿no? Luego de eso, eso fue el motivo de que el Perú fuera uno de los primeros países en Sudamérica que aplicar este tipo de vacuna preventiva, porque el 30 de abril de ese mismo año, Ecuador había inmunizado a una niña de 4 años. O sea que Ecuador nos ganó por 3 días. Sí, por 3 días, exacto. Ahora, esa Central de Asistencia Nacional, esa, si no me equivoco, fue una organización que lideraba la esposa del presidente en esa época, Manuel Odría, ¿verdad? María Delgado de Odría. Sí, ella
y bueno, ella era la presidenta, y las gestiones se hicieron con la farmacéutica Park Davis. Esa farmacéutica fue la que donó las dosis para que se hagan las primeras inmunizaciones aquí en el Perú. Qué interesante. Entonces se movieron en el Perú, se movió la primera dama, la señora María Delgado de Odría, y a través de, supongo que la embajada del Perú, era de Berkemeyer, era el embajador en esa época, quizás consiguieron que Parke Davis done y llegaron 10 dosis. Y esas fueron las únicas dosis que llegaron. ¿Has logrado averiguar si llegaron más o se instaló un programa de vacunación? Las dosis eran limitadas. Lo que para pasa 10 niños. Claro, lo que pasa es de que por esos años el Perú no tenía muchas personas infectadas con la poliomielitis. Años más adelante ya los casos de polio eran ya alarmantes aquí en el país. O sea que, pero nos acabas de decir que habían ¿cuántos niños? ¿Como 700 dijiste? 914. 900. Sí, lo que pasa es que con el pasar de los años se fue incrementando esa cantidad. Ya. O sea, fue peor después. ¿Y cuándo es que ya, según tus averiguaciones, es que se empieza a usar la vacuna contra la polio? Entonces no fue la de Salk, la inyectable, la que se usó, sino fue la otra que descubrió el archirrival del doctor Salk, otro norteamericano que se llamó Alfredo Sabin, que inventó una vacuna contra la polio que se daba en gotas por la boca. Esa fue la que se usó en el Perú. Sí, la aprobación de la vacuna de Sabin se dio en 1962. 62. A partir de ese año se comenzaron, a hacer gestiones. Acá en el Perú se comenzaron a incrementar los casos. También en el Perú cada año había 600 casos de poliomielitis. Y en 1965, el 29 de octubre, el presidente del gabinete y en ese entonces ministro de Salud, Daniel Becerra de la Flor, anunció que iban a crear una campaña de vacunación masiva para erradicar completamente la poliomielitis acá. ¡Wow! Entonces allí empezó la vacuna de Sabin, que después fue retirada. ¡Qué interesante! Jean-Pierre, entonces, según tus averiguaciones, lo que llegó al Perú prácticamente es como una especie de muestra médica. O sea, el laboratorio Parke Davis dijo, bueno, acá para el Perú 30 dosis para 10 niños, 3 dosis cada una, y eso fue todo lo que hubo en esa época. Sí, se comenzó como dice usted, doctor, se comenzó a monitorear a los niños porque como se está dando en la actualidad, las dosis se daban cada cierto tiempo. Entonces fue como una especie de prueba, ¿no? Porque incluso estos 10 niños pasaron un examen especial, fueron preparados especialmente para ser inmunizados con esa vacuna. Qué interesante, qué interesante. Estamos hablando de 1955, señora. ¿Dónde estaba usted que está escuchando el programa? ¿Usted recuerda algo de la polio? ¿Quiere llamarnos? ¿Cómo era la polio en esa época? ¿Había temor a la polio? Si quiere, llámenos. 212-4100, 212-7165, 0813-1400, o mándenos un WhatsApp. Ya usted conoce nuestro WhatsApp, 942-591-532. Y yo me acuerdo mucho, como conté al principio, Jean-Pierre, mi madre, y quizás esa sea una de las razones por las cuales a mí no me gusta tanto la playa como las montañas. En las vacaciones mi mamá no nos quería llevar a nosotros a las playas porque decía que allí daba la polio. Allí daba la polio y ella estaba muy temerosa de la polio porque a un familiar le había dado la polio, según su familia, en la playa. Era un terror muy grande que los padres tenían en esa época contra la poliomielitis. Pues Jean-Pierre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos adentrado un poco en la historia. Se dice que si no se revisa la historia no se puede entender el presente ni mucho menos el futuro. Gracias, te felicito por tus notas en el periódico, me encantó haberlas encontrado y mucho más haber conversado contigo y con los oyentes de RPP Noticias. Gracias a usted, doctor. Encantado, gracias. Jean-Pierre Andonel, periodista del Comercio, que encontró estos datos
Y si usted conoce, y voy a repetir el nombre, de repente algún oyente no lo escuchó bien, ¿conoce usted a una señora o conoció a una mujer que se llama o se llamó Rita Liñán Salazar? El 3 de mayo de 1955, ella se convirtió en la primera peruana, la primera niña en ser vacunada contra la polio. Rita Liñán Salazar. ¿La conoce? Llámenos. Cuando regresemos, si usted quiere conversar sobre la polio, la historia, pues está abierto los teléfonos. Y si usted quiere hablar sobre coronavirus, la nueva variante, lo que usted desee, estamos aquí a la orden para poder contestar sus llamadas telefónicas. Pero qué interesante. Mire, en esa época, menos de 3 semanas después, el Perú ya tenía vacuna. Regresamos, no se vayan.